destinataria de esta carta de Hebreos. Es como cuando se envía una carta a una persona, le llamamos el destinatario. La carta va dirigida a esta persona, el destinatario. La carta de Hebreos está dirigida a ellos, Israel. No solamente los creyentes en Cristo dentro de Israel, sino todos los de la sangre de Abraham, todos los de la raza judía, incluyendo a creyentes y también a incrédulos, ¿no? Muy bien, ahora entonces capítulo 2. Por lo cual es menester que tanto con más diligencia estemos atentos a las cosas que hemos oído, porque no nos escurramos. Y entonces es un llamamiento a estar atentos a las cosas escuchadas antes. Y ahí está justamente la explicación. No es a los gentiles. Nosotros los gentiles no hemos recibido de Dios ningún mensaje, excepto el del Evangelio, que recién con la venida de Jesús al mundo, recién se abrió el mensaje de Dios al resto del mundo. Pero aquí se está refiriendo a Israel. Y recuerden que está escrita la carta en el primer siglo, ¿no? Las cosas que hemos oído no tiene que ver con ningún país gentil como somos nosotros, Inglaterra, Francia, Portugal, muchas naciones en el mundo. Son judíos los que dicen esto. Entonces dice Pablo, el autor de la carta, ¿no? Que con tanto más diligencia estemos atentos a las cosas que hemos oído, que ya hemos oído. ¿Desde dónde? Desde el Antiguo Testamento, dirigido a Israel. No nos habló Dios a nosotros los peruanos, les habló a la sangre de Abraham, a los de Israel. Por eso dice, estaremos atentos a lo que hemos oído. Hace siglos que hemos oído la palabra de Dios, a nosotros nos ha hablado. Por lo tanto, es menester estar atentos a lo que ya hemos escuchado, ya lo hemos oído desde antes, porque no nos escurramos, es decir, cuidado que nos resbalemos de aquello que es el llamamiento santo de Dios. Y ese llamamiento santo de Dios, una vez más, es a ellos, a la única nación santa en medio del mundo. No había salvación en el tiempo antiguo para el resto de la gente, solo para Israel. Ahora, tampoco la puerta estaba cerrada. Cualquier persona podía llegar a Dios, pero no podía llegar a Dios directo. Tenía que nacionalizarse para ser de Israel. Yo era un gentil de cualquier país, para llegar a Dios, tenía que volverme judío. Tenía que acudir a ellos y tenía que pedir, yo quiero conocer al Dios de Israel. Él no podía como gentil hacerlo, pero sí le admitían, se nacionalizaba dentro de Israel y ahí recién podía llegar a Dios. ¿Cómo se nacionalizaba? Tenía que circuncidarse. Y toda su familia comenzaba a guardar los mandamientos, los rituales, los que había en la ley de Moisés, ¿no? Pero el varón, el jefe de familia, y si había otros niños varones entre sus hijos, todos tenían que circuncidarse. Recién ahí lo recibían como parte de Israel. Ahora, él era un judío, ya era nacionalizado. Entonces, nacionalizándose judío, recién podía él ser admitido por Dios. ¿Eh? Ahora es diferente. Nosotros no es necesario que seamos judíos para llegar a Dios. La puerta se abrió al mundo entero. No es necesario que guardemos los mandamientos judíos. Algunos piensan en algunas enseñanzas, hay que guardar esas cosas de la ley de Israel, no hay que comer chancho, no hay que comer sangre, no hay que participar de esto y del otro, pero no, esos mandamientos no se aplican a nosotros. Que no comas chancho, que va del día sábado, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con nosotros ahora. Dios ha abierto su salvación al mundo entero. No importa que yo no sea judío, no importa que no sea de Israel, yo puedo llegar a Dios directamente, siendo un gentil, siendo un peruano, puedo llegar directo a Dios sin volverme judío. Ahí está la diferencia, ¿no?
porque no nos escurramos, cuidado, lo que hemos oído desde los primeros profetas, desde Moisés, cuidado, cuidado, por no resbalarnos del mandamiento de Dios. Porque si la palabra dicha por el ministerio de los ángeles en el tiempo antiguo, ¿no? Cuando Dios habló a Israel, si esa palabra de Dios fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa paga de su galardón. Toda transgresión y desobediencia. Habían varias penas de muerte en la ley de Israel. Es interesante comprender eso, fíjense. El asesino era pena de muerte. Los jueces lo juzgaban, lo condenaban. Pena de muerte para el asesino. No, no era cárcel, era muerte. Era lo que él hizo exactamente. Él mató, él tiene que morir. Esa era la ley de Dios. Pena de muerte para las brujas o brujos, aunque es más frecuente brujas mujeres, ¿no? Pero también hay brujos hombres. Pena de muerte para las brujas. Pena de muerte por el adulterio. A los dos que cometen el adulterio, pena de muerte por el adulterio. Pena de muerte por la homosexualidad. Y ahí no está, fíjense, en el caso de adulterio, de homosexualidad, no está aplicado eso de ojo por ojo, diente por diente, porque si su prójimo, digamos, peleando le dañó un ojo y perdió el ojo, entonces a él también tenían que quitarle un ojo porque él hizo así con su prójimo, ¿no? Si le dañó tanto que la mano se la dejó inútil a su prójimo, entonces a él, al que hizo eso, también tenían que dañarle la mano los jueces para que quede inútil su mano. Era ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿cómo es esto de ojo por ojo, diente por diente en el caso de brujería, por ejemplo? Porque, ¿cómo se aplica? Dios dice, tiene que morir la que es bruja, el que es brujo, tiene que morir. Ahí no hay ojo por ojo, diente por diente. Es una ofensa contra Dios, la brujería. Por eso es que es pena de muerte. El idólatra, la ley de Dios decía, la idolatría es pena de muerte. ¿Dónde está ahí ojo por ojo, diente por diente? Es que es una ofensa contra Dios. Por eso la idolatría era pena de muerte. La homosexualidad era pena de muerte. Bueno, entonces esa ley que era tan drástica y tenía que ser así en el tiempo antiguo, toda transgresión y desobediencia recibió justa paga de su galardón. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? Diciendo, si en el tiempo antiguo de la ley de Moisés, que es la ley de Dios, ¿no? Igual, toda transgresión recibió justo castigo. Y ahora entonces, nosotros en el tiempo de ahora, ¿cómo escaparemos si menospreciamos, si tuviéramos en poco una salud tan grande, es decir, una salvación tan grande, ¿no? Ya hemos aprendido la palabra salud antiguamente significaba salvación. Y eso es fácil recordarse. Si tuviéramos en poco una salvación, una salud tan grande, ¿cómo entonces? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que le oyeron a él mismo. Y una vez más, toda referencia es al tiempo antiguo de Israel, no de los gentiles. Nosotros no tenemos tiempo antiguo. Nosotros no tenemos ni teníamos la ley de Dios. Nosotros no tenemos profetas. Los profetas eran de Israel y para Israel. Nosotros no tenemos tiempo antiguo en que nos haya hablado Dios. Por eso, la gran importancia de entender el tema del libro de Hebreos. De otra manera, nos equivocamos y aplicamos esa enseñanza
de manera bien equivocada. Y así nacen las falsas doctrinas, por no entender el contexto del libro que estudiamos, ¿no? Habiendo primero la salvación, dice una salvación tan grande, habiendo primero comenzado a ser publicada por el Señor. Es decir, desde el tiempo antiguo, la salvación de Dios fue publicada. Miren, publicada, no en oculto. Así es la palabra de Dios, no en secreto, no escondida, proclamada. Predicar quiere decir proclamar. La salvación de Dios fue publicada grandemente, si bien es cierto que en un solo país, ¿no? Y Dios es muy sabio en hacer eso. Un solo país que en realidad era un país minúsculo en medio del mundo, Israel, pero ese país era la única nación santa. Y lo que fue publicado en Israel durante siglos enteros ha sido confirmada hasta nosotros. Fue anunciada previamente, por ejemplo, esa profecía de Isaías, ¿no? Tan conocida que entonces, por lo tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta profecía de que la Virgen, o sea, María, dará luz al Señor Jesús 700 años o más de 700 años antes de Cristo. Muy tempranamente Dios lo anuncia. Lo hubiera podido Dios anunciar 50 años antes o 100 años antes, pero no. Dios anuncia previamente la venida de Cristo 700 años antes de que Él venga a este mundo. Y esa salvación publicada desde el tiempo antiguo ha sido confirmada hasta nosotros. Al decir nosotros, está hablando de los creyentes del primer tiempo de la iglesia, ¿no? Recordemos, los de Israel, los de Israel. Confirmada hasta nosotros, o sea, hasta ellos, por los que le oyeron a él mismo. ¿Quiénes le oyeron a él mismo? Los apóstoles, los 12 apóstoles. Ninguno de los 12 apóstoles era gentil, todos eran judíos. El Señor mismo, el Señor Jesús mismo también, Él era también de la raza de Israel, Él mismo, ¿no? Los 12 apóstoles eran también judíos, testificando juntamente con ellos, con los apóstoles, testificando Dios con señales y maravillas y con diversos milagros y dones del Espíritu Santo, repartiéndolos según su voluntad. El testimonio de Dios juntamente con ellos. Eso se refiere a los milagros que tenían que hacer los profetas de Israel. Había una instrucción de parte de Dios en cuanto a los milagros. Y esto comienza, la primera vez que comienzan los milagros es cuando Moisés es llamado por Dios para liberar a Israel de la esclavitud. Entonces está Moisés muy lejos en el desierto de Madián y Dios le llama y le dice, tú vas a ir con los ancianos de Israel para liberar a Israel de la esclavitud. Y Moisés ya tiene 80 años de edad, ¿no? Un hombre ya muy experimentado, digamos así. Entonces, le dice Moisés a Dios, he aquí, yo voy a los ancianos de Israel, voy donde ellos. Y ellos no me van a creer, me van a decir, no, Dios no te ha hablado, tú estás delirando con que vamos a liberar a Israel. Esos son sueños y delirios tuyos. Y Moisés le dice, ¿qué hago, Señor? Los ancianos de Israel, yo les digo, Dios me ha dicho que la liberación de Israel viene, vamos a salir de la esclavitud y ellos no me van a creer porque van a decir, no, Dios no te ha hablado. ¿Tú qué dirás? ¿Qué dirás? Pero no te habló Dios. Mentira. ¿Y qué les digo, Señor? Y Dios le da 3 milagros para que los ancianos de Israel le puedan creer. Dios le dice, toma la vara en tu mano y Moisés la echa y se vuelve serpiente, de tal manera que Moisés se escapaba,
Seguramente una serpiente muy venenosa. No cualquier serpiente, hay muchas serpientes sin veneno. Pero Moisés vivía en el desierto. Él sabía qué serpiente era, porque después de echar Moisés la vara y volverse serpiente, Moisés se escapaba. Sería muy venenosa, seguro. Y Dios le dice, tómala por la cola y se volverá, la toma por la cola y de nuevo se convierte en la vara original. Ahora, Dios le dice, si no te creen a esta primera señal, te creerán a la segunda. Mete la mano en tu seno, Moisés mete la mano en su pecho y saca la mano llena de lepra, leprosa como la nieve, dice la Biblia. Ahí está Moisés, tu mano leprosa. Ahora, vuélvela a meter en tu seno y él vuelve a meter y sale la mano otra vez limpia y sana de la lepra. Y Dios le dice, si no te creyeran a la segunda señal, te creerán a la tercera señal. Tomarás de las aguas y se volverán sangre las aguas. Miren, estas señales, las primeras que hay en la Biblia, ustedes saben, cada primera mención en la Biblia es importante, ¿no? Eso, los que estudian el discipulado ya lo saben. Cada primera mención de Dios es muy importante siempre. La primera mención de los milagros es esta. Y estos 3 milagros no son para Faraón, no son para Faraón. ¿Recuerdan para quiénes eran esos 3 milagros primeros? Para los ancianos de Israel, para los gobernantes de Israel, para que ellos puedan saber que Moisés no está loquito, ya muy viejito y loquito, sino para que ellos sepan que Dios mismo le habló a Moisés. 3 milagros diferentes. Ahí empieza entonces esto de los milagros desde la primera mención. Por eso Nicodemo, que vemos a encontrarse a este sabio de la Biblia, doctor de la ley, Nicodemo, viene a Jesús de noche y como buen doctor de la Biblia, doctor de la ley, que es doctor de la Biblia, como buen sabio, le pregunta a Nicodemo a Jesús, Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie podría hacer estos milagros que tú haces si no estuviera Dios con él. Y en eso Nicodemo dice exactamente lo necesario. Reconoce, Señor Jesús, estos milagros que haces tú, si no vinieras de Dios, serían imposibles. Así que yo sé, como estudioso de la Biblia, que tú vienes de Dios mismo, porque veo los milagros que Dios hace por medio de ti. Y ahí empieza Nicodemo, ¿no? Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo ya no entiende eso, pero Jesús le dice, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Entonces, este patrón bíblico de los milagros era para que el pueblo de Israel creyese que aquel profeta no era falso profeta, sino venía de Dios. ¿Cómo testificaba Dios de que era un profeta verdadero? Por medio de milagros, señales, maravillas y diversos milagros. Ahí está entonces la necesidad de esos milagros y dones del Espíritu Santo que sucedieron, por ejemplo, el día de Pentecostés. Ese milagro de las lenguas, ¿no? Idiomas que no eran cualquier idioma, eran idiomas que la gente entendía. Es como si usted, que no sabe el idioma alemán, creo que es muy difícil, unos idiomas más difíciles aprender alemán, ¿no? Pero usted que nunca habló alemán, comienza a hablar en alemán, imagínese, ¿no? Esos son las lenguas que hablaban el día de Pentecostés. Y esos milagros y sanidades y dones del Espíritu Santo eran testimonio no del hombre, los milagros eran testimonio de Dios, testificándome juntamente con ellos, con los hombres de Dios, Dios mismo, por medio de señales, maravillas, diversos milagros, dones del Espíritu Santo, repartiéndolos según su voluntad. Así que el testimonio de Dios estaba allí, para que nadie pudiese decir que no venía de Dios. Ahora continúa diciendo el versículo 5, ¿no? Hebreos 2:5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Y el tema es, en este caso, el mundo venidero. El reino de Dios
en el cual está puesta toda nuestra esperanza. Si no has aprendido, hermano, a mirar adelante al reino de Dios, al mundo venidero, entonces aún no has aprendido a tener sabiduría. Mucho habla la Biblia de la sabiduría, mucho, mucho. Proverbios es un libro acerca del sabio y del necio. Entonces, Proverbios gira entre esos dos temas, ¿no? El sabio y el necio. Si aprendemos a ser sabios, pondremos nuestra esperanza no en las cosas de este mundo, sino en las cosas del mundo venidero. Este mundo presente es un mundo fugaz, que hoy día estamos aquí todos juntos, y en la noche, hoy día mismo, cualquiera de nosotros puede partir a la eternidad. Y mañana vamos a decir, pero si el hermano estuvo en el culto ayer, estaba tranquilo, estaba sano, pero ya no está. Se lo llevó Dios, cuando menos lo esperaba. Pero si era tan joven y estaba tan sanito y no tenía nada. Sí, y así es. Este mundo presente es tan fugaz realmente. Y si uno pone su esperanza en este mundo, pues todavía no aprendió a ser sabio. Está poniendo su esperanza en algo que va a desaparecer. Y puede desaparecer, mi vida puede desaparecer. Hoy día, mañana, pasado mañana, tal vez de aquí a 5 años, tal vez de aquí a 8 años, pero en realidad da lo mismo, porque es tan corta la vida. Entonces, si yo no aprendo a poner mi esperanza en el mundo venidero, allí está mi esperanza. Porque no sujetó, o sea, el Padre, ¿no?, a los ángeles, el mundo venidero del cual hablamos. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo, ahora nuevamente como bastantes veces en el libro de Hebreos, se hace una cita exacta del Antiguo Testamento. Esta cita es del Salmo 8 y no hay necesidad de buscarlo ahorita, pero todo lo que viene allí es una cita exacta del Salmo 8. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él? O el hijo del hombre que le visitas. Pero en este caso, aplicado al Señor Jesús. Recordemos que tantas veces Jesús, al referirse a él mismo, usa una palabra muy especial. Él usa la palabra hijo del hombre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién era ese Hijo del Hombre? Él mismo, ¿no? Y él decía, hablando de sí mismo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Entonces, Hebreos está diciendo que este pasaje del Salmo 8 es referido a Cristo. ¿Qué es el hombre que te acuerdas de él? O el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, que le visitas. Hicístele un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra y pusístele sobre las obras de tus manos. Ahora ahí, como siempre digo, hay unas maravillas tan profundas, unos misterios tan profundos. La humanidad de Cristo unida con su divinidad. Porque en este caso está hablando de la parte humana del Señor Jesús. Como hombre, Él está establecido como un poco menor que los ángeles. Un hombre con un cuerpo débil como el de nosotros, igualito en el tiempo que vivió en este mundo. Se despojó de su gloria divina y tomó forma humana. Se disfrazó de hombre. Y en este aspecto, en su aspecto humano, que no se puede separar de su naturaleza divina, es inseparable. Él es hombre, Él es Dios. Nunca puede separarse el hecho de que Él es Dios del hecho de que Él es hombre. Él es ambas cosas siempre.
pero al considerar su parte humana, él es un poco menor que los ángeles, porque así es el hombre, ¿no? Los ángeles son más poderosos que el hombre. Y hablando de Jesús mismo, coronástele de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, ahora está hablando Dios el Padre, le ha sujetado todas las cosas al Señor Jesús, a su Santo Hijo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas ahora no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas. Y ese es, en la mente de Dios, es así. Todavía no ha sucedido, pero ya sucedió. Esa es la mente de Dios, no la del hombre. Por ejemplo, también en el libro de Efesios nos dice que nosotros, los hijos de Dios, nos hizo sentar en los lugares celestes. Nos puso en los lugares celestes Dios a nosotros, simplemente por creer en Cristo, no por tener ningún mérito. Y nos hizo, juntamente con Él, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ninguno de nosotros todavía está sentado en los lugares celestiales, pero en la mente de Dios ya estamos ahí nosotros. Eso es el pensamiento, esa es la mente de Dios. Las cosas que Él anuncia se cumplirán con tanta seguridad que para Dios ya se cumplieron. Por eso, en este sentido también, Dios le sujetó al Señor Jesús todas las cosas y nada dejó que no sea sujeto a Él. Mas ahora no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas, pero para Dios ya sucedió lo del futuro, porque para Él así es. Lo que aún no sucede ya se ha cumplido en la mente de Dios, porque viene para suceder, viene pronto a suceder, y nada puede evitar que se cumpla lo que Dios ha establecido. Empero vemos a aquel mismo Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte. Era necesario que Él tomase forma humana como nosotros. Y no solamente forma humana, que tomase forma humana con un cuerpo mortal sujeto a la muerte, tan débil como nosotros. Y Él se cansaba, y Él fue crucificado, y no resistió mucho ese sufrimiento de la cruz, porque según dicen, muchos que eran sentenciados a crucifixión, duraban a veces hasta 24 horas ahí. Y a veces para que no sufran más tiempo le quebraban las piernas, entonces ahí moría rápido, ¿no? Por eso dijeron, vayan a quebrarle las piernas, y a Jesús no le quebraron porque lo encontraron ya muerto después de solamente 6 horas. Su cuerpo era débil, sujeto a la muerte. Dios mismo, el creador de los hombres, sujetándose a la debilidad de nosotros y a la muerte de nosotros, que fue hecho un poco menor que los ángeles, es decir, en su aspecto humano, por pasión de muerte, que tuvo necesariamente que atravesar por la muerte para poder librarnos del castigo del pecado, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En lugar de todos, saborease la muerte el Santo Hijo de Dios, algo que no le correspondía, porque la muerte es para los pecadores. Adán no iba a morir cuando no había pecado. Él tenía vida eterna, Adán. Nunca había pecado, pero un día pecó y murió. Y la Biblia dice
la paga del pecado es muerte, y aquel que nunca pecó, el Santo Hijo de Dios, tuvo que atravesar, tuvo que gustar, tuvo que saborear la muerte por todos, es decir, en lugar de todos nosotros, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual son todas las cosas. Acá está hablando de Dios el Padre, ¿no? Convenía que aquel, es decir, Dios el Padre, por cuya causa son todas las cosas. Él es el origen de todas las cosas, Dios el Padre. Él no forma parte de todas las cosas. Hay dos cosas, Dios mismo y separado de Dios son todas las cosas, creadas por Dios, originadas en Dios. Aquel, Dios el Padre, por cuya causa existen todas las cosas y por el cual, por el mismo, por Dios el Padre, por el cual son todas las cosas, convenía a él entonces que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, referido a nosotros, planificado por Dios desde la eternidad, aún no existía los cielos creados, no existía la tierra creada, pero Dios había conocido ya desde la eternidad a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. Dice al comenzar el libro de Efesios, ¿no? Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. No existía aún el universo entero, solamente estaba la Trinidad de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. En su eternidad, fuera del tiempo estaba Dios, pero desde allí Dios te conoció a ti, hermano, hermana. Dios te conoció por nombre y Dios sabe quién eres tú. Lo sabe mucho mejor de lo que tú mismo te conoces a ti mismo. Te conoce mucho mejor porque Él te ha creado. Por eso, el que ha fabricado algo conoce mucho más que nadie. ¿No es así? Aquí hay un televisor con mucha tecnología. ¿Quién conoce mejor la tecnología de esto? El que lo inventó, el que lo fabricó. Él es el que más conoce mejor que nadie, porque Él lo ha diseñado, lo ha fabricado. ¿Quién te conoce mejor a ti? No tú, no yo. Yo no me conozco muy bien porque yo no me he creado a mí mismo. Dios te ha creado. Y como Él te ha creado, Él sabe cómo funcionas porque Él te ha diseñado, Él te ha hecho. Además, Él te ha conocido individualmente. Dios es un Dios profundamente personal. Él te ha conocido por nombre desde la eternidad. Y no se confunde, ¿no? Yo siempre me confundo con los que son gemelos, mellizos idénticos. Tenemos en la familia dos sobrinas que son gemelas. Nunca puedo, después de tantos años, nunca puedo distinguirlas. Tengo que decirle, ¿tú eres ella o eres ella? Porque no sé cuál es cuál, porque son igualitas. Pero Dios no se confunde. Dios sabe quién eres tú. Y desde la eternidad Él te llamó para ser su hijo, para ser salvo. Por eso, Dios, por cuya causa son todas las cosas y por el cual son todas las cosas, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, en medio de un mundo perdido, Dios escogió muchos hijos para su gloria, todo aquel que crea en Cristo para llevarlos a la gloria. Y si ese consumado
convenía a Dios el Padre, ¿no? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, que hiciese consumado, o sea, perfeccionado, quiere decir, hiciese consumado al príncipe de la salud de ellos por medio de padecimientos. El príncipe de la salud, el príncipe de la salvación de nosotros, Cristo Jesús. Pero Dios lo hace perfecto a él, al Señor Jesús, por medio de padecimientos. Los padecimientos no eran para él, para Cristo Jesús. El padecimiento vino por causa del pecado. En el huerto de Edén, Adán no sufría nada. Tenía que trabajar porque la Biblia dice que Dios lo puso para que labrase el huerto y lo cuidase. Pero su trabajo no tenía nada de dificultoso. No habían plagas que malogren las plantas en el huerto. No habían insectos que se comían las frutas. Todo era funcionando a la perfección, sin dificultad alguna. El padecimiento ha venido por causa del pecado. Pero aquel que nunca pecó se sujetó a los padecimientos del hombre. Y Dios lo hizo perfecto a su Hijo Jesucristo, al príncipe de la salvación de nosotros. Dios lo hizo perfecto a él, consumado por medio de padecimientos. Por medio de padecimientos. Y ahí encontramos a Pablo, el apóstol, ¿no? Pidiéndole a Dios sanidad, pidiéndole que Dios le sane. No se sabe qué enfermedad era la de Pablo, pero según parece que era de sus ojos, pareciera que era de sus ojos. No se sabe, pero él dice un aguijón en mi carne, una enfermedad crónica que le hacía sufrir a él. Ahora él dice, le he pedido a Dios 3 veces que lo quite de mi cuerpo, este aguijón, esta enfermedad. ¿Y Dios qué le ha contestado? Dice él. Dios le ha dicho, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Bástate mi gracia. Suficiente con mi gracia, porque ese padecimiento era un instrumento de Dios para perfeccionarlo a Pablo. Y así fue con el Señor Jesús, consumado, o sea, perfeccionado por la mano de Dios a través de padecimientos. Y ahí tenemos a Job sufriendo enormemente la pérdida de todos sus hijos, la pérdida de todos sus bienes, tanto que la esposa de Job le dice, ¿hasta ahora retienes tu integridad? De una vez, maldice a Dios y muérete. Tan extremo era el sufrimiento de Job. Y si así fue, en el príncipe de nuestra salvación, Cristo Jesús, que fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Y entonces, ¿cómo será en nosotros? ¿De qué manera nos ha de perfeccionar Dios? ¿De una manera distinta? No. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, que jamás había pecado, no tenía por qué sufrir nada, ni la muerte tampoco. Pero Dios utilizó algo que correspondía a los pecadores. Dios lo usó para perfeccionar a su santo Hijo, es decir, el padecimiento y la muerte. Cuando tú atravieses un padecimiento, hermano, hermana, por favor recuerda esto. Hebreos 2:10, que el Señor Jesús fue consumado, perfeccionado, por medio de muchos sufrimientos. Ahí está una de las respuestas, ¿no? Porque hay muchas preguntas en cuanto al sufrimiento del creyente. ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Y hay varias respuestas, pero esta es una de ellas. Dios nos va perfeccionando por medio del sufrimiento.
Una de las cosas relacionada con esto del sufrimiento, algo que uno no lo comprende cuando recién se casa, ¿no? Una pareja que recién se casan, todo lo sienten felicidad, pero pasan 10 años o 20 años o 30 años. Si es que llegan, si es que llegan a 10 años o a 20 años o a 30 años, ¿no? Pero una de las cosas que uno aprende como cristiano es esto: recién voy aprendiendo a amar a mi esposa, a mi esposo. Después de 25 años, recién voy aprendiendo cómo ama a Dios. Porque Dios ama a una iglesia suya totalmente imperfecta y pecadora. Esos somos nosotros, débiles, pecadores, que nos equivocamos, que fallamos. Esos somos nosotros. Y Dios nos ama tan igual como somos de fallidos y pecadores. No dice Dios, primero anda, cambia y cuando ya estés perfecto, yo te amaré. No, Dios dice, yo te amo tal como eres ahora. Eso sí, quiero que aprendas, que te perfecciones. Tienes que cambiar, aunque te demores 15 años en cambiar, pero tienes que cambiar y llegar a ser semejante a Cristo. Ahora entonces, acababa de mencionar el matrimonio, ¿no? Como no existe un matrimonio perfecto, ¿alguien conoce? ¿Alguien conoce un matrimonio perfecto? A ver, levante la mano. Yo no conozco, ni el mío tampoco. Todos los matrimonios, las parejas, tienen dificultades en ciertas ocasiones, pero lo maravilloso de Dios es esto, ¿no? Lo que el hombre quiere separar, Dios lo une. El hombre piensa que tiene que amar a una mujer perfecta y ella tiene que amar a un hombre perfecto. Pero Dios no ama a una iglesia perfecta. ¿Somos perfectos? ¿Eres perfecto, hermano? No soy perfecto. ¿Tú lo eres? Si dices que sí, no te creo. Y entonces, ¿cómo Dios ama a su iglesia, que es su esposa, dice la Biblia? ¿Cómo Dios la ama siendo tan pecadora y tan imperfecta? Y entonces, pues por eso que entendemos esto en relación también al matrimonio, ¿no? Cuesta bastante aprender a amar dentro del matrimonio. En el primer año de la luna de miel no cuesta nada, pero después de 30 años sí. Y ahora llegamos a una pareja que tiene 40 años de casamiento, ¿no? Que a pesar de tantas dificultades a lo largo de los años, ¿saben qué pasa? Se muere ella y dentro de un mes se muere él, se muere de pena, porque ha vivido con su esposa 50 años, 60 años, y si la pierde, rapidito se muere. Literalmente se muere de tristeza. Ya no puede vivir sin ella. Eso es obra de Dios. No lo hizo el hombre. Dios diseñó esa unión del matrimonio, que atraviesa padecimientos y que Cristo fue perfeccionado por medio de padecimientos. Ahora nota, no por medio de pecados, ¿no? Para nada es mencionado el pecado, sino el padecimiento, el sufrimiento suyo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. ¿Quién es el que santifica? Dios, el Padre. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. Porque el que santifica, perdón, en este caso el que santifica es el Señor Jesús. Y nosotros somos
los que somos santificados, ¿no? Entonces, tanto Cristo el que santifica como nosotros pertenecemos a uno solo, a Dios, por cuya causa no se avergüenza de llamarlos hermanos. Allí está Jesús en el día de su resurrección y viene a verlo a él, la primera testigo, que es interesantísimo eso, cómo Dios obra. ¿Quiénes fueron los primeros testigos del nacimiento de Jesús? Unos pobres y humildes pastores que vieron a la multitud de ángeles anunciándoles el nacimiento del rey. Nadie más vio a aquellos ángeles, unos humildes pastores en el campo. ¿Quién fue el primer testigo de la resurrección? María Magdalena, una mujer que tenía un poco de mala fama. Entonces y cuando ella le reconoce, porque ella llorando estaba ahí en el huerto muy tempranito en la mañana, y Jesús le habla y María dice, si tú se piensa que el que le habla es el hortelano, el cuidador del huerto, ¿no? Y le dice, si tú te lo has llevado, dime dónde está, hablándole, pensando que el que le habla es el hortelano. Y entonces Jesús le dice su nombre, María, y ella recién reconoce a Jesús cuando le habla su nombre. Y le dice el Señor Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mas ve a mis hermanos y diles. Por eso aquí dice, ¿no? Por cuya causa no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y ahí otra vez está ahí, misterios maravillosos que no entendemos, porque Él es Dios. Y nosotros somos simplemente hombres, nada más. Pero Él nos llama sus hermanos. Ahora, hermanos quiere decir que son de un mismo Padre, ¿no? En este caso de Dios. Cristo el que santifica y los que son santificados, nosotros pertenecemos a uno solo, a Dios el Padre, por cuya causa no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia, salmearte, o sea, alabarte con alabanzas. Los salmos eran alabanzas. Y otra vez, yo confiaré en él. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Ahora aquí es diferente, fíjense. He aquí yo y los hijos que me dio Dios. Es Cristo Jesús hablando. Nosotros somos los hijos que Dios le dio al Señor Jesús. He aquí yo, Cristo Jesús, y los hijos que Dios me dio, que somos nosotros. Entonces, ¿somos sus hermanos o somos sus hijos? ¿Qué somos? Las dos cosas somos. Somos sus hijos y también somos sus hermanos. Ambas cosas somos ante Él. Y no solamente somos sus hijos y sus hermanos, somos la esposa de Cristo. Qué maravilloso es Dios en esto. Aparte de ser sus hermanos y aparte de ser sus hijos, somos todos nosotros la esposa del Señor Jesús, que estará unida ella, la esposa, a su Salvador eternamente. En el día de la eternidad, dice la Biblia, estará unido Cristo a su iglesia. En el día de la eternidad. Un solo día sin final, ¿no es así? Vamos a terminar en oración. Te damos las gracias, oh Padre Santo, por cosas tan grandes que nos enseñas en tu palabra. Aquellas cosas que son necesarias, mucho más que el mismo alimento del cuerpo para nosotros. Oh Señor, te agradecemos por esto que nos haces entender.
No podemos vivir sin tu palabra. Dánosla cada día, Señor, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invitamos a ponernos de pie, por favor, para el último himno.